A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Inside of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Hey, love, it's been 3 years now since you heard from Jesus, of His chosen man. Hey, love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man in the water, the fire. I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go, in the water. Bueno, pues este programa está siendo como una sucesión de reencuentros con viejos amigos y viejos conocidos. De Pere Estupiñán sé que está en el mismo uso horario que nosotros, es decir, no está en Buenos Aires. Javier San Pedro suele estar siempre en el mismo uso horario que nosotros, aunque siempre seguramente en lugares con mejor comida. Javier, Pere, estáis por ahí los dos, ¿no? Estamos aquí. Hola, queridos amigos, con nuestra nueva sintonía que me encanta entre el bluegrass y la cabalgada por el valle. Hola, queridos amigos. Te ha quedado un poquito de, no sé, de dibujos animados de los años 70, ¿eh? Es que he perdido un poco la costumbre de hablar por la radio. No sé muy bien lo que decir ahora mismo. ¿Estás en Madrid, Javier? No, estoy en Barrado, Valle del Jerte. Pues disfrutando de unos paisajes incomparables y de un tiempo maravilloso que hace aquí. Y poco más, porque los bares están cerrados, nadie se atreve a entrar en un restaurante cerrado, ¿no? Y, en fin, pero estoy contento y de vacaciones. Ya me cuesta creer que no estés comiendo bien y que no estés encontrando sitios en los que, no sé, hallar una mesa aislada en la que te pongan un poquito de algo. Nada, poco de eso, pero en esta casa se come muy bien, ¿eh? Y en cualquier caso yo ya estoy perdiendo mi instinto asesino, ¿no? Ya he perdido un poco de esa ansiedad por comer mucho. Ahora me he vuelto una persona más moderada. Bueno, espera, el día que Javier se vuelva vegetariano, ese día tú y yo nos hacemos frailes. Sí, es curioso porque nos estamos intercambiando un poco, porque yo estoy en un pueblo de costa, en Sant Carles de la Ràpita, en el sur de Cataluña, y digamos que sí que me estoy empezando a comer bien, porque aquí, claro, de pescado, de marisco, y sí que las terrazas de los bares están abiertos, aquí hay, digamos, mucho aire libre y poca COVID. A ver si nos vamos a estar intercambiando, Javier. Los espíritus, por lo menos. Oye, bueno. Espera, el otro día hablaba con Enrique, que está en Buenos Aires, Enrique González, y tú supongo que tienes que regresar a Buenos Aires. Él me contaba cómo lleva ya 6 meses en confinamiento y no sé muy bien si te merece la pena el protocolo de llegada, ¿no?
Bueno, es que está, bueno, como todo lo de la COVID está actualizándose casi semana tras semana. La verdad es que nosotros estamos extendiendo, o sea, yo estoy en Buenos Aires porque mi pareja tiene un trabajo allí y ella empezó a teletrabajar, le han extendido la posibilidad de teletrabajar hasta mediados de octubre porque realmente allí la situación continúa empeorando poco a poco, es lo que hemos dicho otras veces, no tuvieron ese pico tan salvaje como hubo en España porque cerraron muy pronto, pero por la informalidad, porque allí hay pobreza, porque hay personas que no pueden confinarse, la situación no está todavía controlada y están en confinamiento. O sea, y creo que hay una tensión, Enrique te lo habrá explicado mejor, pero hay una tensión social importante. Sí, es verdad. Déjame dar un teléfono, que vamos a hacer una sección un poquito más larga con vosotros hoy, creo que merece la pena porque es vuestra reentré radiofónica, digamos. Es un teléfono al que la gente puede llamar para plantearos preguntas, para charlar un momento con vosotros, pues si hay alguna duda sobre lo que está pasando, por si echan mucho de menos los artículos de Javier San Pedro en su etapa de vacaciones, si quiere reclamarle que vuelva a sentarse ante un folio en blanco, cualquier cosa, 638-855-349, es un número de WhatsApp, así que pueden dejar una nota de voz o pueden llamarnos y les devolveremos la llamada, 638-855-349. Con todo lo que tú has escrito, Javier, sobre la pandemia, que te has convertido un poco en el oráculo en este país. De Delfos, sí. Sí. No sé si de vacaciones lees mucho y lamentas muchas cosas de las que lees. Bueno, me he tomado vacaciones literalmente, o sea, estoy un poco apartado de la actualidad diaria, intentando leer lo mínimo posible de los periódicos y estoy intentando leer una novela policíaca y no acabo de pasar de la mitad. Así que he perdido un poco el hábito de lectura. He perdido el hábito de lectura, he perdido un poco el contacto con la realidad, pero en eso consisten las vacaciones, ¿no? En despejar un poco la cabeza de lo que te ha ocupado durante el resto del año, ¿no? Sí, no, aparte de que todos sufrimos, yo creo que un problema de falta de concentración, sobre todo de los efectos secundarios de esta pandemia, sí. Pero Javier, los lectores reclaman un artículo diario de Javier San Pedro, que volverá a ser... Creo que les satisfaré en algún momento indeterminado. Imagino. Bien. ¿A ti te pasa también, Pera? Tú que tanto has estudiado el cerebro humano, que ves que eres menos creativo en estos tiempos de agobio, ¿no? Sí. Mire, me daba la sensación que estaba en Buenos Aires encerrado y era más productivo que cuando llegas aquí y tienes otros estímulos. La verdad es que yo... Vacaciones completas, es que nunca las he hecho, porque yo qué sé, siendo freelance, al final, yo siempre he interpretado las vacaciones como cuando no trabajas y te pagan. Entonces, el freelance, cuando no trabaja, no cobra. Es verdad que te puedes tomar un tiempo y, oye, no pasa nada. Pero siempre... Digamos que unas horas al día, a mí me ha costado mucho desconectar, lo que decía Javier, de desconectar completamente, de no leer y de no estar pendiente de cosas. Lo que pasa es que lo haces con mucha más tranquilidad, pero yo sí que he estado allí siguiendo algunas cositas y preparando, bueno, además que El Cazador de Cerebros, el programa de televisión española, que tenemos que empezar la temporada en octubre, pues nos quedaron colgados unos capítulos que hemos estado grabando este verano. O sea que no ha sido una desconexión total. Yo no sé si vuestra sensación es a nivel científico, digamos, es que retomamos la temporada o retomamos la actividad en septiembre en el mismo punto en el que lo dejamos antes del verano, cuando siempre hablábamos, ¿os acordáis? Año y medio para una vacuna. Ese era el horizonte, ¿no? Y ahora de repente, por motivos seguramente más electorales que científicos, Estados Unidos quiere avanzar hacia esa vacuna. Yo no sé si saltándose determinados... ¿Hemos avanzado algo hacia la solución o el margen sigue siendo el mismo según vuestro punto de vista? Bueno, yo creo, a ver qué dice Javier, que es un poco menos optimista en general, pero digamos que el hecho de que no se hayan encallado, de que los resultados que se han ido presentando
sean positivos, pues yo creo que sí que se ha avanzado. O sea, no ha habido un cambio radical, algo que dices, haya aparecido, que en julio apareció este fármaco, o este gran avance, o esta esperanza en una nueva vacuna que haya supuesto un punto de inflexión. Pero sí que la comprensión de algunos factores de la enfermedad, no todos, pero ha ido mejorando. Digamos que es como normalmente funciona la ciencia, es avanzando poco a poco, pero de manera segura. Y lo que sí que ha avanzado, creo que más, pues, o sea, los médicos, es que ya lo comentábamos antes de verano, conocen mucho mejor las fases de la enfermedad, cómo tratar a las diferentes personas en función de diferentes parámetros, cómo utilizar mejor pues los corticoides o otros fármacos que estaban a disposición, que no son nuevos, pero que ahora los pueden optimizar mejor. Y, hombre, no falta, claro que, pero yo creo que sí que un poquito de avance. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Pues sí, estoy de acuerdo. Hombre, de momento un dato muy bueno es que no hay saturación en las urgencias ni en las camas de UCI, ¿no? Eso es un dato bueno, pero estamos a la espera de la reentrada en el colegio, aunque sea solo parcialmente presencial, y bueno, pues también la vuelta al trabajo de quienes han estado de vacaciones o que han tenido que cerrar sus negocios porque no tenían clientela, ¿no? Y veremos, en la segunda mitad de este mes, veremos a ver cómo se comporta esta segunda ola, ¿no? Este gran rebrote que estamos presenciando, que llevamos presenciando desde antes del verano, ¿no? También hemos asistido, yo creo, en los últimos meses a algunas tonterías, habría que decir, ¿no? Si lo englobamos en el ámbito científico, seguramente no llega ni a anécdota, ¿no? Este famoso genetista, yo creo que tú, Javier, has hablado de él, ¿no? George Church, y de investigadores, sí, George, que ha snifado una vacuna sin pruebas, sin paso previo, sin... Sí, eso es curioso porque nos quejamos de los rusos que hacían anunciaron y avalaron una vacuna y la aprobaron habiendo solo un ensayo de fase 1, pero George Church y 20 investigadores más, bueno, a ver, ellos lo que argumentan es que parece una escena de ciencia ficción, o sea, de película, de unos investigadores que desarrollan en su laboratorio una vacuna y que la prueban en ellos mismos. Al final, una vacuna es simplemente algo que genera una respuesta del sistema inmune en tu cuerpo contra el virus. Y este algo pueden ser o virus debilitados, o fragmentos del virus, o ADN que se integra en tu ADN para que produzca una proteína determinada que genere respuesta inmune. Y ellos dicen, bueno, si ponemos unos trocitos de virus que sabemos que es inocuo, porque estos trocitos podemos intuir que no harán ningún daño en el organismo, quizás... O sea, lo que pasa es que tampoco la han presentado como si fuera algo que va a cambiar el curso de la pandemia. Han sido honestos en este sentido, en decir, oye, nosotros lo probamos a ver qué pasa. Pero claro, se han saltado todo lo que la FDA y que los comités... Sí, se lo han saltado todo y claro, es como decir, ya no nos quejamos de los rusos, pero miran Harvard, ¿no? O sea... Claro, sí. Bueno, están aprovechando un vacío legal, ¿no? Una zona gris oscura legal, porque esto es una vacuna, hágalo usted mismo, ¿no? Consiste en que te mandan un sobre con los componentes de la vacuna, que son unos fragmentos de proteínas del virus, como decía Pera, y un extracto de gamba. de la cáscara de la gamba se obtiene un componente que sobre el que se adhieren los péptidos y forman una nanopartícula, ¿no? Entonces, a ti te mandan en un sobre los componentes, te llega a tu correo, los mezclas tú en casa y te las nifas, ¿no? Como una especie de spray nasal. Entonces, claro, nadie te ha dado una vacuna, ni te ha cobrado por ella, porque todo esto es ciencia colaborativa. Y por otro lado, eres tú mismo el que ha construido la vacuna, en cierto sentido, ¿no? Porque has mezclado la gamba con los péptidos estos. Y claro, pues ahí la FDA, que por cierto no se había enterado de nada, pues no tiene nada que decir, porque no están violando ninguna normativa vigente, realmente. Y realmente hay que conocer al personaje, ¿no? Church
al que también hemos conocido en relación con las técnicas de edición genética, ¿no? Es un hombre que intenta... Es un provocador. Es un genetista muy destacado, ¿eh? Tonto no es, ¿eh? Es un provocador, sí. No. No, tonto en absoluto, es uno de los mejores genetistas del mundo. Y él, pero tiene... su idea es empujar el avance científico hacia adelante, pese a que la legalidad sea dudosa, ¿no? Como en este caso, y como en el caso que podemos comentar después de la edición genética de estas dos niñas chinas que nacieron editadas genéticamente, ¿no? Sí. Eso es muy gracioso y bueno, muy bien redactado el titular de un periódico cuando contó esta noticia, que decía: algunos científicos se están tomando una vacuna contra el coronavirus fabricada por ellos mismos sin que nadie sepa si es legal o si funciona. Es un poco lo que tú has contado, exacto. ¿no? Es que es literalmente, es que no se sabe si funciona. Claro. Además, como no es algo tan simple como hacer un análisis de sangre y ver si hay anticuerpos, porque como es nifada, estas nanopartículas se adhieren a las mucosas, y si hubiera una respuesta inmune no serían anticuerpos en la sangre. Habría que hacer una biopsia de las mucosas nasales o respiratorias y buscar respuesta celular, y para eso hace falta un estudio inmunológico muy serio que nadie ha hecho de momento, y no se sabe si esto funciona. Bueno, sí, haría falta financiación, pero claro, cuando se empieza a mover el dinero, ahí la FDA puede empezar a intervenir, no sé. Claro. Es bien curiosa la noticia. En esto de los fármacos, las vacunas, hay un punto de lotería también, ¿eh? Obviamente algunas farmacéuticas pues es como si tuvieran 200, 1000 números de lotería, y tú vas, o el George Charles va y compra un número y dice: oye, ¿y si es el premiado? O sea, imagínate que por algo sí que este conjunto de partículas que han creado, pues resulta que sí que genera una respuesta inmune, y dices: mira, es que le ha tocado la lotería. Hay algo en esta investigación... Sería tremendo, ¿no? Sí, o sea, tiene menos probabilidades, claro. Hay 300 vacunas en alguna fase de desarrollo, con toda la industria farmacéutica, la Big Pharma detrás de ella, y llega y como le funciona eso, desde luego, aunque sea de chiripa, sería algo insólito en la historia. Lo que contabas antes, Javier, que mencionabas, además tú como doctor en genética, hay que recordar que se formó una comisión internacional del uso de la edición genómica, que prohibió la modificación genética de los hijos, a raíz de lo que decías del científico chino, que yo creo que sigue en la cárcel, porque fue condenado a 3 años. Esa comisión plantea ahora que en un futuro próximo los países puedan permitirla para evitar enfermedades raras muy graves. Claro, el debate ético es amplísimo e interesantísimo. Puedes a lo mejor usar la edición genética para evitar el enanismo, pongamos por caso. No sé en qué punto estás tú. Claro, la línea roja está en qué consideramos curar una enfermedad y qué consideramos mejorar una propiedad humana, ¿no? Por encima de sus niveles normales. Por ejemplo, el enanismo no se considera una enfermedad, pero si hay un acuerdo, si hay un consenso en que la gente que padece esta condición preferiría tener una estatura estándar, pues no creo que hubiera un rechazo muy amplio a tratar este tipo de condiciones, como también pues evitar una enfermedad genética como el Huntington, que condena a quien lleva el gen a morir a los 50 años. O a los 55, según qué mutación tenga, ¿no? Pues no creo que haya un gran rechazo social ni bioético a este tipo de aplicaciones. Ahora, otra cosa sería no curar el enanismo, sino hacer que una persona sea más alta de la normalidad humana, digamos. Yo quiero un hijo de 1,90. Una persona de 3 metros, exacto, o de 3 metros, y te ponen, ¿no? Eso, ahí está la línea roja, ¿no? Sí, digo, el informe de esta semana... Es importante, ¿eh? Porque la línea roja, tú si la pones en nada, 0, prohibido manipular embriones humanos, que es lo que estaba hasta ahora, porque por temas de seguridad no puedes arriesgarte a intentar mejorar una enfermedad y que sea peor el remedio que la cura. Si pones esta línea roja, pues bueno, todo es fácil. Pero este informe lo que dice es que todavía es prematuro, no se debe hacer todavía, pero es como que abre la puerta a que cuando la técnica mejore, algunos países, y si los ciudadanos lo aceptan, sí que para casos de enfermedades graves se pudiera utilizar. Y claro, aquí es donde
al abrir esta pequeña puerta se abren estos debates como el que Javier planteaba del enanismo. Y hay, en temas de bioética, mira, yo solo explico uno porque es un caso que se planteó real, no en manipulación genética, sino en selección de embriones de una pareja en Estados Unidos, tú seguro que Javier los has escuchado, que eran sordos. Ambos, ellos no se consideraban enfermos y decían, oye, yo quiero que mi hijo sea sordo también, porque es que a nivel familiar y nosotros tal y cual. Y claro, no se aprobó, pero hay un montón de casos que se pueden aparecer. Es que hubo un caso. Hubo un caso, Pera, hará 10 años ya, o más. Dos mujeres, dos lesbianas, que eran una pareja, querían tener un niño, y las dos eran sordas de nacimiento, y buscaron un donante de esperma que tuviera exactamente esa misma mutación para que su hijo fuera sordo. Solo nos enteramos cuando la niña ya había nacido, con lo cual, por más que gritaran los bioéticos, pues, en fin, la niña ya estaba viva y con su sordera, porque ellas lo consideran una forma de normalidad. Yo consulté a algunos bioéticos en la época, Kaplan, Peter Singer. Singer opinaba que es mejor oír que no oír, ¿no? Entonces, privar a alguien de un sentido que te permite, no sé, disfrutar de la música, o del canto de los pájaros, o de un atasco en tu ciudad, si es eso lo que te gusta, no me parecía justificable. Pero claro, las dos madres de esta niña aducían que eso era una forma de normalidad y que no querían privar a su hija de poder vivir en ese entorno especial, ¿no? Es un problema. O sea, ahí no estamos hablando de CRISPR, ni de edición genómica, ni de nada de esto. Estamos hablando de elegir un donante de esperma o cualquier persona que sepa que tiene esa misma mutación que tú y inseminarte con él, ¿no? El problema ético precede aquí a la técnica de edición genómica. Claro. Pero realmente estos casos se van a plantear. Tomemos aumentar la inteligencia, por ejemplo. Con unos padres que quieran tener un hijo muy inteligente. No tenemos ni idea de cómo hacer esto, ¿eh? Hay 50 o 100 genes que están implicados, cada uno con muy poco efecto en la inteligencia, y no se sabe cómo funciona eso. No estamos en condiciones de hacer eso en absoluto, pero algún día será posible. Claro. Y entonces el caso de las niñas chinas, de hecho, ¿es curar o es mejorar? Porque recordemos que lo que hizo este científico chino, He, fue eliminar un gen receptor del virus del SIDA, de manera que las niñas están protegidas de manera natural contra el SIDA. ¿Eso que es curar? No ha curado nada, porque allí nadie estaba enfermo. Como una vacuna preventiva. Imagínate en el contexto de coronavirus que se manipule el ACE2, el gen, el receptor donde se engancha el coronavirus, dices, mira, podemos hacer niños que sean inmunes al coronavirus. Claro. Exactamente. Oye, es un debate interesantísimo, ¿no? Se podría plantear. Me quedaba aquí interesado escuchando. Además, es muy interesante. Esto es mucho más importante que la clonación o que otros grandes escándalos del pasado, ¿no? Es la primera vez que podemos decidir la composición genética de la siguiente generación. O sea, es la primera vez que estaría en manos de los científicos o de la libre elección de las parejas, o no sé de qué estamentos internacionales, en que podríamos modificar la línea germinal, es decir, las células que producen los óvulos y los espermatozoides, y por lo tanto modificar para siempre las siguientes generaciones, ¿no? La composición genética de las siguientes generaciones. Es una cuestión muy importante. Déjame recordar el número de teléfono que dábamos al principio, si conseguimos guardar unos minutos al final para ruegos y preguntas. Es el 638-855-349, número de WhatsApp, así que pueden dejar también si quieren una nota de voz o pueden llamar y luego les devolvemos la llamada. 638-855-349. Standing still without you, the emptiest of fields. I wish that I could say what's on my mind. The straw that fills your heart so you never have to feel. You say that you just need a little time. On days like these I bury my each and every word.
and hide 'em underneath these lonely trees. The harvest moon is wicked, I know that you've been hurt, but I swear I'm here for good, I'll never leave. This is where it starts tonight. If you open up your heart tonight. You're staring out the window and I'm out here in the street. You're standing like a scarecrow while I'm begging you to speak. It used to be my solid ground, now I'm drowning in the sea. And I just wanna believe in you and me. I just wanna believe in you and me. Esta situación que vivimos, que es tan novedosa para los humanos de nuestra generación, no es tan excepcional en el mundo animal. Por eso muchos veterinarios llevan décadas estudiando y desarrollando vacunas contra los coronavirus que atacan a especies como gallinas, los gatos, también los perros. Son vacunas que podrían ser también una pista de lo que puede pasar en el camino hacia conseguir una vacuna para los humanos. Uno de estos científicos es Nacho de Blas, que es epidemiólogo veterinario y profesor titular del Departamento de Patología Animal en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. Buenos días. ¿Los coronavirus provocan las mismas enfermedades y los mismos síntomas, habría que decir, en animales y en humanos? Bueno, realmente SARS-CoV-2 está produciendo una patología bastante amplia, mayoritariamente respiratoria. Si vamos a los animales, vamos a encontrar que muchos coronavirus están produciendo problemas, sobre todo de tipo gastroentéricos, diarreas, vómitos, etcétera, pero muchos producen problemas respiratorios, otros producen problemas de tipo sistémico, como hiperinflamaciones, como está ocurriendo en los casos graves de COVID, sería el caso, por ejemplo, del extremo de la peritonitis infecciosa del gato, pero sí, más o menos, si lo sumáramos todos, veríamos el catálogo de síntomas, lo veríamos prácticamente todo si nos dedicamos a mirar los coronavirus animales. Claro, yo creo que para empezar esta conversación, Nacho, si no te importa, vamos a dar la mala noticia. Porque los veterinarios ya conocíais las vías de transmisión del virus, también los comportamientos estacionales, conocéis, por supuesto, las reinfecciones, y también sabéis que las vacunas no suelen funcionar. Esto es así. Sí, es así. De hecho, el primer coronavirus con el que se trabaja es el virus responsable de la bronquitis infecciosa aviar, y estoy hablando de 1930, esa década. Posteriormente aparece el 57 de la gastroenteritis transmisible porcina, aparece el bovino, empiezan a aparecer una serie de coronavirus que los primeros enfoques, lógicamente, son dirigidos a crear vacunas. Algunas vacunas pueden funcionar parcialmente, pero también hay que tener en cuenta el tipo de patología que previenen, sobre todo las de tipo digestivo en animales jóvenes, las diarreas que se producen en terneros, en perros y demás. Sobre todo la de terneros, hay una vacuna inactivada que funciona bastante bien, pero porque lo que busca es estimular la inmunidad a nivel de mucosas, por lo cual el planteamiento es ligeramente distinto, pero en otros casos la vacuna ha sido incluso perjudicial. En el caso del perro prácticamente se ha retirado porque no había mucho efecto, y en el gato llegó a retirarse durante bastantes años hasta que han vuelto a sacar una vacuna que subsanaba bastantes de los problemas de reacción hiperinmune contra la vacuna. Déjame decir, por si alguien lo duda, que no es que seas antivacunas, estás contando la realidad de lo que pasa con las vacunas en el ámbito de la veterinaria. Sí, yo doy clases de enfermedades infecciosas, además de epidemiología, en la facultad, y siempre, evidentemente, la herramienta clave para nuestro trabajo son las vacunas. Claro. No sé cuántos miles de vacunas he podido poner, porque estuve trabajando una temporada en porcino, y poníamos miles y miles de vacunas, y era la única solución, en muchos casos, para intentar controlar la enfermedad. Sí. Pero, como usuario habitual de vacunas, también sé que tienen fallos, que pueden producir problemas secundarios, y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborarlas y comercializarlas. No es lo mismo una repercusión de que se te mueran 3 lechones en una granja o una reacción vacunal que se te mueran 3 personas. Oye, ¿existen vacunas en esto que dices? Espera, está Javier hablando. Dime, Javier. No, una pregunta muy sencilla, que supongo que nunca se ha hecho un esfuerzo internacional como este, ¿no? Con 300 proyectos de vacuna contra un único coronavirus, ¿no? Por dar una nota de optimismo, digo que a lo mejor ahora sí que las perspectivas pueden ser mejores simplemente por la masa de esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo. Bueno, en ese sentido sí que tengo que decir que, por ejemplo, la bronquitis infecciosa aviar es el principal problema que tienen la avicultura, tanto gallinas ponedoras como broilers, pollos de engorde. Y para que nos hagamos una idea, España fabrica del orden de 1.000 millones de dosis de vacuna frente a bronquitis infecciosa aviar al año.
el volumen de negocio que mueve la vacuna de la bronquitis infecciosa aviar son 1.200 millones de euros al año, solamente en este tipo de vacuna. La inversión y los grupos que trabajan en esta vacuna son súper numerosos y se han hecho muchísimas diseños, tanto de vacunas inactivadas, etcétera, pero sobre todo las que han funcionado en este caso son las atenuadas, que no hay prácticamente ningún desarrollo en el caso de coronavirus. Eso que son más lentas las atenuadas, ¿no? Son más lentas de desarrollar porque tienen que cumplir una serie de requisitos legales para demostrar que no vuelven a ser virulentas, son más difíciles de producir porque es una vacuna atenuada, o sea, es una vacuna como si fuera el virus normal a la que le has privado de parte de sus herramientas para que no sean patógenas. Entonces hay problemas de que se pueden llegar incluso a recombinar vacunas atenuadas con el virus de campo, o incluso hace poco con una enfermedad del cerdo que no es un coronavirus, animales vacunados con dos vacunas atenuadas, lo que llamaríamos vivas, que es un término un poco inadecuado cuando hablamos de virus, se recombinaron entre sí y produjeron una versión patógena. Entonces, ya os digo, hay muchas cosas que considerar, pero las atenuadas, por ejemplo, en aves funcionan muy bien. En España tenemos un ejemplo, que es la vacuna de Enjuanes, que es una vacuna atenuada que está intentando quitarle el trocito que haga que el virus deje de ser patógeno. Tiene mucha experiencia porque ya trabajó y consiguió un prototipo funcional tanto en SARS como en MERS, y sin embargo, a nivel mundial, nadie está apostando por esta vía de trabajo, o prácticamente nadie. Espera. Son algo más lentas. Perdona, espera. No, que iba a preguntar algo parecido a lo que estaba respondiendo, es que las que dices que funcionan de manera temporal, pero después que pueden dar problemas, o que algunas no funcionan, ¿qué es lo que suele fallar? Y no solo en animales, sino pensando en que puede haber algún paralelismo con los humanos, que esté a punto de alerta por donde deberíamos tenerlo, ¿no? El principal problema que tienen muchas vacunas, yo no soy inmunólogo, yo no soy inmunólogo, pero el principal problema que tienen muchas vacunas, sobre todo las inactivadas, es que pueden producir una producción excesiva de anticuerpos que pueden ser peor el remedio que la enfermedad, que desencadena una respuesta incontrolada, que es uno de los cuadros que se observa muchas veces frente a las vacunas. En el caso de las recombinantes, como la de Oxford y los italianos también están diciendo, creo que una de la de Janssen, y la de los rusos y la de CanSino China, son vacunas que están basadas en vectores, en este caso adenovirus, que por un lado puede que el enfoque no sea el más adecuado a la de usar un adenovirus frecuente como el adenovirus tipo 5 que han usado los chinos y los rusos han combinado dos, porque ya hay una reacción inmune contra esos adenovirus porque suelen circular en la población, causan resfriados, son de los virus respiratorios. Sin embargo, los italianos, por ejemplo, o Oxford, ha desarrollado la misma tecnología, pero con adenovirus de primates, en el caso de Oxford con el chimpancé y los italianos con un adenovirus de gorila, para intentar evitar esta reacción inmune contra el virus vector, el virus recombinante que porta el gen que codifica normalmente el antígeno S, la espícula esta que estamos hablando. Entonces tienen también sus limitaciones. Las atenuadas, el problema que tienen no es que sean lentas de aplicar, tienen la ventaja que se pueden que estimulan muy bien tanto la respuesta celular y humoral, es decir, anticuerpos y los famosos linfocitos T, los activan, pero no solamente contra un único gen, un único antígeno, sino contra muchos antígenos. Cosa que las recombinantes, las vectorizaciones que están haciendo, solamente van a actuar frente a una única diana. Por así para que nos entendamos. Entonces, el problema en cuanto a la longitud, perdón un segundito, el problema en cuanto a la longitud de desarrollo es porque se tarda mucho en conseguir el prototipo de una atenuada. No, te voy a preguntar, ¿y una atenuada administrada por vía intranasal, por la nariz, puede ser más efectiva que inyectada? De hecho, esa es la estrategia. En aves, las gallinas lo que se hacen es vacunar a los animales recién nacidos, los pollitos, con 12 horas. Se les pone una vacuna atenuada que se administra por vía intranasal, no en la nariz, como comentabais antes con los científicos que se lo están haciendo por su cuenta, pues el mecanismo es similar. Ahí tenemos un problema ahí con la conexión. No sé si nos ha acordado. Nacho, ¿estás por ahí?
No, se ha cortado la conexión con Nacho de Blas, ahora lo intentamos otra vez. Está en Zaragoza, trabaja en el Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Esto que estaba contando, la verdad es que para mí también es novedad. Sí. Claro, si se atacas directamente el lugar donde el virus ataca, pues seguramente es más fácil conseguir una solución, ¿no? Sí, y lo que comentaba se refuerza la idea. Atenuadas, que son. A ver, por orden alfabético. Javier. Que las vacunas atenuadas, que son las que mejor funcionan en animales, apenas se están desarrollando en este caso para la COVID, ¿no? Bien. Esto es algo realmente notable. Creo que tenemos tenemos el grupo a Nacho. Estás ya por ahí, Nacho, creo, otra vez. ¿Hola? Sí, ya estoy de vuelta. Sí, nos hemos quedado Sí, en los pollitos. En los pollitos, Sí. ¿y cómo lo hacéis? Sí, pues se administra una vacuna. Normalmente hay varias cepas, hay varias vacunas atenuadas desarrolladas, por eso la inversión que se ha hecho en inmunología en aves es impresionante. O sea, cuando hablamos de la tecnología en humanos, se ha desarrollado mucho antes en animales porque hemos tenido menos limitaciones éticas. Entonces, se suelen utilizar 3 vacunas atenuadas diferentes en el mismo animal. Una primera se pone a las 12 horas de nacimiento por aerosol, con lo cual cuando nos decían la OMS, no, es que no se transmite por aerosoles. Y dices, ¿cómo? Si nosotros vacunamos precisamente con un virus vivo por esa vía de inoculación. Entonces, la vía de transmisión por aerosol la tenemos la mar de clara, que funciona y que es habitual. A las 12 horas se le vuelve a vacunar con otra diferente. A los 15 días se vuelve a repetir la vacunación, pero no con una, sino con 3 diferentes, y a partir de ese momento ya nos planteamos utilizar inactivadas. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, una de las vacunas que más se utiliza es una vacuna que es una cepa americana, la Massachusetts 14, que se llama H120. H120 es porque esa vacuna se ha desarrollado, ha perdido la patogenicidad, se ha atenuado, haciendo pases seriados en embrión de pollo. Es decir, tomamos el virus, se inoculaba en un huevo, dejamos que el virus se multiplique, se vuelve a aislar el virus, lo guardamos, lo purificamos, lo volvemos a inocular en otro embrión de pollo y así 120 veces. Imagínate que cada pase necesitas una semana o 10 días, pues imagínate que para tener el prototipo vas a necesitar 2-3 años como mínimo de trabajo hasta que puedas empezar a probarlo en la fase preclínica. Claro. Entonces, por eso son lentas de desarrollar. La otra ventaja de la administración internacional que me comentabas es que va a estimular las defensas en el punto de entrada del virus, que son las mucosas respiratorias, donde va a inducir una respuesta de producción de unos antígenos que casi no se ha oído hablar de ellos, que son los IgA, que son antígenos, son anticuerpos, no antígenos, son anticuerpos que producen defensa en precisamente las mucosas, tanto respiratorias como digestivas. Y esa es la gran eficacia que tiene. Por contra, tiene el problema de que tiene menos memoria inmunológica y hay que vacunar cada 6 meses, cada un cierto tiempo, para que se mantenga esa memoria inmunológica. A diferencia de los humanos. Espera, te toca. Sí. No, yo es que me estaba quedando todavía en la importancia, o sea, lo que estás transmitiendo, sobre todo hace un rato, de que puede haber problemas, la importancia de los ensayos clínicos. O sea, estábamos medio en broma hablando de lo de Charge y lo de Rusia, pero que vacunas que aparentemente pues serían inocuas, bueno, pueden tener unos efectos. Y esto no se trata, como Javier apuntaba, oye, que no se trata de ser antivacunas, todo lo contrario, ¿no? Es decir, gracias a todos estos ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, se puede garantizar esa seguridad, pero que es imprescindible no acortar esos plazos como Trump está intentando o Rusia ha intentado, y la presión social de decir, oye, es que necesitamos una solución ya que sea corten estas medidas, estas fases de análisis, sobre todo, no solo de eficiencia, sino de seguridad, pues refuerza mucho que se mantenga el protocolo científico, ¿no? Nacho. Sí, de hecho, aparte de la fase 3 hay una fase 4, la gente se olvida. Claro, la farmacovigilancia, que una vez que un producto está en el mercado, se sigue para ver si aparecen efectos adversos que son considerados raros, que una población de 10.000, 20.000, 30.000 personas, que es lo que están estudiando en fase 3, no se van a percibir. Además, no nos olvidemos que de la fase 3, por ejemplo, tanto Moderna como Oxford está haciendo una fase 3 con 30.000 personas, de las cuales 20.000 van a ser vacunadas y 10.000 no, ¿vale? Con lo cual, los efectos van a observar en todo caso en los 20.000 vacunados. No te va a dar efectos adversos, uno de cada 10.000 o uno de cada 100.000,
que aparece en el prospecto de cualquier medicamento que tenemos en casa. Ábranlo, contraindicaciones, efectos secundarios, y verán que hay un grado de efectos adversos de mayor o menor frecuencia y también con distinta gravedad. Claro. Y eso se detectan en la fase 4. Como se suele decir, si lees el prospecto no te tomas la pastilla, ¿no? Hay que tener cuidado a veces. Oye, Nacho, tú que llevas tanto tiempo trabajando con animales, y tú sabes, obviamente, bueno, por lo que sé yo, los animales no montan fiestas en verano, ni se bajan la mascarilla cuando pasean por el campo, ¿no? En tu trabajo de contención de epidemias, ¿qué lección podrías extraer, que podríamos aplicar al caso de los humanos, a nuestro caso ahora mismo? Es complicado porque nosotros tenemos muchas ventajas acerca del control y restricción de movimientos, sobre todo en todo lo que es ganadería intensiva. Cuando hablamos de extensivo es más problemático porque ahí sí que se organizan fiestas, hay animales migratorios, tenemos fauna silvestre que puede interactuar y ahí es una complicación. Te podría hablar de las fiestas que se organizan los jabalíes con las cerdas que están en extensivo y que hay que poner un doble vallado precisamente para prevenirlo. Eso es habitual. Es la ruta del bacalao animal. Pero quitando eso, en lo que es intensivo estamos cerrados. Y que producen unos rayones Las estupendos. condiciones son mucho más fáciles de controlar. Sí. Pues las condiciones son mucho más fáciles de controlar porque tenemos perfectamente controlados toda la trazabilidad, todo el rastreo de movimientos. Hay una aplicación a nivel europeo que nos obliga a meter todos los movimientos y sabemos perfectamente dónde van los animales, de dónde vienen, a dónde van a ir y una serie además de medidas de bioseguridad adicionales. Que hace falta tener un vallado, las ventanas tienen que estar con tela pajarera o con tela mosquitera según la enfermedad a prevenir, hay zonas desinfectantes, tenemos muchas vacunas, tenemos antibióticos que, por cierto, cada vez estamos reduciendo más su uso, precisamente por esta estrategia de One Health de salud global, donde las antibioresistencias son nuestra segunda gran amenaza. No nos olvidemos, bueno, yo creo que en estos momentos es una de las grandes amenazas de salud pública, el tema de antibioresistencias, y los veterinarios estamos poniendo nuestro granito de arena, reduciendo el uso de antibióticos en producción animal. Eso conlleva reducir densidades ganaderas, mejorar las condiciones de bienestar, mejorar la alimentación. Es decir, todo esto lleva una serie de avances que se van haciendo en múltiples campos de la veterinaria, pero que también participan ingenieros agrónomos, nutricionistas, químicos, biotecnólogos, o sea que no estamos solos. Es una estrategia multidisciplinar. La bioresistencia y el bioarrastre de las vacunas, ¿me lo puedes explicar? Uy, sí, eso es complicado porque, a ver, en principio cuando se desarrolla un nuevo producto y se prueba en fase 3, lo que se hace es... Aquí tenemos un tecnoarrastre con esta conexión telefónica. Yo creo que podríamos llamarle por teléfono para hacerle una última pregunta y ya le despedimos. Tenemos un problema con la aplicación que utilizamos para hablar con los invitados. Claramente la conexión por internet no es buena. ¿Ibas a decir, Javier, perdón? No me acuerdo si iba a decir algo. Bueno, pues nada. No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que justo cuando iba a dar la solución, ¿no? El bioarrastre es verdad. Ahí, el asesino es... Ahí se ha cortado. Es una teoría que así que necesitamos... Que le explica muy bien, nos la ha explicado mientras trabajábamos en la documentación de esta entrevista, que tiene que ver con la primera vacuna. La primera es la que marca un poco el límite de lo que se le exige a la segunda, digamos. Entonces, a ver si nos explicaba ese concepto porque es muy interesante. De todas maneras, hay una pregunta clave que le quiero hacer y es que sea él el que nos diga cuál es el calendario que tiene en su cabeza. Nacho, creo que estás por teléfono solamente para terminar de explicar qué es el bioarrastre y luego te hago esa pregunta final. Adelante. Vale, pues lo que te comenté es que se toman dos grupos, en este caso van a tomar 20.000 personas con la vacuna, tanto una u otra, y los otros 10.000 van a recibir un placebo que es suero fisiológico estéril con 2 inyecciones. Cada uno va a ser con 2 inyecciones. En teoría, los protocolos que están registrados en Clinical Trials, que es la base de datos de Estados Unidos para registrar este tipo de ensayos, contemplan que el seguimiento de los grupos tiene que ser de 730 días, es decir, 2 años completos. Por lo cual me extraña mucho estas prisas de que puedan comercializar esto, cuyo fase 3 dura 2 años. Bueno, la cosa es que la comparación va a ser si tu vacuna funciona mejor que nada. Claro. En ese caso, una vez que se establezca que un producto funciona y se registra, los siguientes ensayos no serán contra un placebo, serán contra el mejor tratamiento o la mejor vacuna existente en ese momento. Claro. Por lo tanto, puede ocurrir que una vacuna se registre con un 30% y se convierta automáticamente, el 30% de protección es muy poquito, se convierta en el estándar de comparación. Y entonces, cuando salga una nueva, con que sea igual
o mayor la protección, que es el 30%, y el problema es el igual, puede pasar a registrarse. El problema es que esa comparación de igual o mayor se hace con criterios estadísticos, ¿no? Ahí cabe el riesgo de que por un tema estadístico la que registres nueva sea igual estadísticamente desde el punto de vista estadístico, pero en la práctica una eficacia menor. Es el problema del Vale. Claro. La primera que se registre es la que marca el estándar para todas las demás. Claro, y con todo esto, ahora vamos, la primera pregunta que te hacía, yo decía que era una mala noticia, la última yo creo que va a ser otra. Y es que, Nacho, es que tú, con toda la información que tienes y con los años que llevas trabajando en esto, expliques cuál es un calendario realista desde tu punto de vista para que tengamos una vacuna y que sea efectiva y que pueda proporcionar esa inmunidad de rebaño. Corriendo mucho, podría ser un año y medio, es decir, acortando esa fase 3 por como mínimo a 6 meses, lo deseable serían 12, o sea, cubriría un año completo. Entonces, sumado eso a la fase 2, que ha durado 2 meses, la fase 1 que ha durado un mes, más las fases preclínicas, estaríamos hablando que una vacuna estaría medianamente bien testada y con bastantes garantías de éxito para mitad del año que viene, no antes. Para mitad del año que viene. Bueno, pues... Vamos, lo que yo consideraría como una metodología adecuada y más o menos que te dé unas ciertas garantías, sin haber completado la fase 3, insisto. Antes de las elecciones americanas parece poco probable, como dice Trump. Nacho de Blas, que es epidemiólogo veterinario y profesor titular del Departamento de Patología Animal en la Universidad de Zaragoza. Nacho, mil gracias por esta conversación. Te pido disculpas por la conexión telefónica, igual que lo hago también a los oyentes. Y otro día que puedes acercarte a Radio Zaragoza con todas las medidas de distanciamiento posibles, pues hablamos contigo si quieres. Pues encantado, yo a vuestra disposición. Me encanta vuestro programa, o sea que cuando quieras. Pues te lo agradezco. Un abrazo, Nacho. Un abrazo a todos. Hasta luego. Es interesante. ¿Qué vas a decir, Javier? Creo que estabas por abajo farfullando algo. No, estaba comentando yo que... Era pena. Digo, que qué interesante es escuchar en contexto, ¿no? Es decir, con esto del coronavirus nos estamos centrando tanto en pequeños detalles que te venga un veterinario y te lo vea el mismo problema, pero desde otra perspectiva, que te hace pensar diferente. Yo me acuerdo muy rápido, Esteban Domingo, que lo tuvimos en el programa, uno de los grandes virólogos de España, que él trabajaba en fiebre aftosa en cerdos, y dice, mira, en los años 70 hubo un pequeño brote en Lleida que el impacto económico era equivalente a 200 años de financiación de mi grupo de investigación, ¿vale? Es decir, para ilustrar la importancia que los veterinarios en esto, ¿no? Y que es una persona que lleva toda la vida trabajando con esto en un escenario sensiblemente distinto. Oye, quedan 2 minutos y yo había prometido un huequecito para oyentes que llamaran, así que dejadme cumplir mi palabra. La primera es Elena, que creo que llama de Cantabria. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. A ti también. ¿Qué tal la mañana? Muy bien, escuchándoos a vosotros. Pues si quieres preguntar, si quieres pedir, la SER es tuya ahora mismo, venga. Muchas gracias. Yo no soy del ámbito científico y es una delicia escucharos. Y Javier San Pedro, con sus artículos que echamos mucho en falta muchos, durante este verano, cuando había tanto exceso, antes del verano, había tanto exceso de información, de opiniones científicas diferentes, a mí sus artículos me producían mucha tranquilidad y los releo de vez en cuando, además cronológicamente, para interiorizarlos, la información que recibíamos. Me da la impresión... Pues muchísimas gracias. Espero que vuelvas a escribirlo, o que continúes haciéndolo. Creo que te voy a satisfacer. De algo hay que vivir. Muchas gracias. O sea que a mí me parece... ¿Vas a hacer una pregunta o tu pregunta era, o era para pedirle a Javier que vuelva al trabajo? Bueno, pues para las dos cosas. La pregunta en concreto era, aparte, o quería de ambos científicos, aparte un mensaje para que los ciudadanos interioricemos, los 40 y pico millones de españoles, aparte de la mascarilla, aparte de la distancia social y aparte de la limpieza, ¿qué mensaje podíamos percibir de forma clara, interiorizar de forma clara para durante estos meses que el señor de Blas nos ha anunciado que va a ser un año, ¿no? Y parece ser que los científicos... Sí. Año y medio, vale. Yo, de un catedrático de vuestro ámbito, de la Universidad de Cantabria, hace poco me comentó que me vacunara de la gripe.
que con eso podría tener mayor seguridad. ¿Eso es posible? Bueno, tú pides un mensaje que interioricemos todos para mejorar nuestra lucha contra el COVID. Gracias, Elena, por cierto, desde Cantabria. Yo creo que ella misma a lo mejor ha respondido, es informarse bien, leyendo lo que hay que leer, creyendo lo que hay que creer, no haciendo tonterías, no creer tonterías, ¿no? Es un primer paso, y, supongo. bueno, habría que añadir quizá que la mayoría de los brotes y rebrotes que se han detectado han ocurrido en espacios cerrados. En relación con el tema de los aerosoles, que nos comentaba Nacho antes también, pese a la resistencia de la OMS a admitirlo, parece claro que el virus, la principal vía de contagio de este virus es aerosoles, es decir, unas gotículas tan pequeñas que no caen sobre las superficies, sino que se quedan flotando en el aire en los espacios cerrados y mal ventilados. Así que evitémoslos. Evitar espacios cerrados. Javier San Pedro Pera Estupiñán, un placer como siempre. Regreso, un abrazo. Abrazo. Hasta luego.